cosas que ellos hicieron, pues, tienen nombre y apellido. Pero ¿cómo hacer para ser humano? Como hizo el pastor Bullón hoy en la lección de escuela sabática. Muy interesante, wow. Él no mencionó ninguna religión, solo mencionó lo que la Biblia dice, sin ofender y sin lastimar, y dijo, y nos deja en qué pensar. Interesante. Ahí vemos, fundamentos doctrinales, objetivo del estudio es verdades y aclarar las doctrinas católicas a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a siguiente. Vamos a dar nada más 3 doctrinas de la iglesia. No de nuestra iglesia, de la iglesia católica. Las doctrinas católicas, por ejemplo, es su doctrina tiene mucho peso en lo que es el ritual católico. Sobre el infierno también vamos a hablar y el purgatorio. Así bien breve. Aquí este es el ritual del catolicismo. Ahí puede incluir lo que es ¿cómo se llama la que comen los panes? La misa y todo, y las confesiones, bautismo de niños. Esos son los rituales que ellos creen. Y también el purgatorio es lo que está arriba. Personas que están medio salvándose y algunos sufriendo más tiempo, algunos sufriendo poco tiempo, algunos se salvan, algunos no. Y pues el infierno que ellos creen, donde ya no hay solución. Simplemente el catolicismo piensa que el infierno es un castigo eterno que va a pagar el hombre que no hizo bien en este mundo, que no fue bueno, que fue malo. Esas son las 3 doctrinas de la iglesia: el ritual católico, el infierno y el purgatorio. Vamos a ir un poquito para adelante. Vamos a hablar del ritual católico. Y es impresionante cuando la elegancia que tiene este vestido. A mí me sorprendió que ahí dice en el 46 del siglo pasado se consagró a 32 nuevos cardenales, y cada manto de escarlata tenía un precio de $20,000. Wow. Solamente el vestido esto. Y algunos lo tienen, y es un precio real. Y esta corona de aquí es de la que se pone en la tiara. Eso es de los papas, que todos los papas en la historia han utilizado, siempre. Aunque ya no mucho, el Papa Francisco ya no mucho utiliza, pero sí podemos ver que lo tendrá guardado. Pero eso vale, ¿cuánto vale esa tiara? Es una tiara, vale $2 millones. Es bastante dinero. Y la tiara de la corona papal tiene un precio de casi $2 millones. Es impresionante. Entonces, lo que más me llamó la atención, que ellos no aceptan lo que es, ellos dicen que ya terminó los sacrificios, lo que un sumo sacerdote llevaba en sus vestimentas, era bastante precio también tenía, pero inocente, o no sé si se sabrán ellos, pero siguen utilizando casi lo mismo que utiliza que utilizaba un sacerdote en el antiguo Israel. También lleva eso, lleva las piedras preciosas, los vestidos. No sé si recuerdan los pectorales de que hablamos aquella vez de los sumos sacerdotes. Y no hay mucho cambio. Entonces, como ellos hicieron una gran verdad y tienen poder, porque dicen, mira, si el sumo sacerdote de la Biblia utilizaba oro y pectorales y todo tipo y bien vestido, entonces ellos también hacen lo mismo. Y tratan de poner la verdad con una gran mentira. Y ahora, ¿qué diferencia? Por ejemplo, una gran diferencia en el siervo sufriente, en Cristo Jesús. Él tenía esa corona,
¿Qué diferencia entre el humilde rabí de Galilea y su vicario, ¿no? Como dice la Iglesia Católica, Pedro es para ellos el Papa, el primer Papa, pero increíblemente dice en 1 Pedro 3:1-3 dice que Pedro amonesta a las personas que se visten de joyas preciosas y todo. Entonces, una inmensa contradicción entre ellos. Ahí es donde yo me quedé sorprendido. Cómo ellos tienen esa tiara que cuesta $2 millones, y cómo ellos tienen esa vestimenta que cuesta $20,000. Y no solamente en ese año pusieron a los sacerdotes, a los cardenales, sino cada año ellos van eligiendo sacerdotes y se van poniendo esas ropas. Ahí vemos también esa gran diferencia, ¿no? Que Cristo, cuando vino en este mundo, Él no tuvo nada. Y dice algún texto que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta del sistema que se ha manejado a través de la historia de mucho dinero? Se habla de mucho dinero que tienen el Vaticano, ¿no? Eso es lo que yo quiero siempre decir. Cuando digo Vaticano, no estoy refiriéndome a una persona individualmente católico, porque Jesús también dijo que tiene ovejas en otros rediles. Y Él va a encargarse de llevar la verdad por medio de nosotros para que ellos conozcan la verdad. Pero sí podemos decirlo sin miedo y con la palabra, que hay un sistema que va a perseguir, y ha perseguido en toda la historia, y eso es la iglesia romana, pagana, y con su pompa, ¿no? Con sus muchos lujos, mucha elegancia, ¿no? La gran pregunta es, ¿de dónde saca su argumento la iglesia Estamos hablando de la iglesia, del sistema. Tanto lujo y fausto. ¿De dónde saca? Durante el dominio español en México se construyeron 12,000 templos. Todo esto, trabajo hecho por los indios mexicanos. Y la A dice allí del ritual judío. Esa es la respuesta del ritual judío y de la artificiosamente elaborado santuario judío. Entonces ellos dicen, si la iglesia el templo de los israelitas era precioso y bien ordenado, también mi iglesia tiene que ser lo mismo. Tienen base bíblica. De la vestimenta del sumo sacerdote. Pero aquí vemos la diferencia. Pero ellos niegan a aceptar que el santuario era temporal y que quedó obsoleto al morir Cristo e instituir un servicio diferente en los cielos. ¿Sí lo entienden, verdad? ¿Qué opinas sobre ese texto? Ahí vemos la gran diferencia de que ellos, como quien diciendo, ellos no aceptan eso del santuario del pueblo de Israel. Pero sí están haciendo sus cosas con las vestimentas, con todas las cosas, las joyas, y hay una gran diferencia en eso. Entonces, vamos a seguir para adelante. Aquí vamos a ver algunas cosas que ellos practican en lo ceremonial. Oraciones. Yo no sabía que el católico también ayuna. Sí, ayuna. Ayuna mucho. Ya no dice como antes, porque hoy en día solamente el católico ayuna nada más y lo llaman cuaresma. Las cuaresmas. ¿Sí se acuerdan? Las cuaresmas. Y peregrinaciones, muy conocidos sus rituales, las ceremonias que ellos hacen, etc. Las letanías son oraciones de memoria y repetidas. Por eso que ellos oran repetidamente las palabras de la Biblia, algún texto. Y los ayunos todavía practican, pero con poca intensidad. Algunos ayunaban por muchos días. El ayuno católico es muy diferente. Y ahí la palabra dice ahí, hoy en día el ayuno bíblico, por supuesto en viernes de Cuaresma, el viernes vamos a ayunar de propósito, pero el ayuno meramente por ayuno es condenado por la Biblia.
Y vamos a leer ese texto. Jeremías 6:16. 14. 14, 12. O sí, 14:12. Interesante. O sea, el viernes vamos a ayunar. ¿Qué me asegura a mí que si mi ayuno está bien o está mal? Y si un ayuno está muy mal, dice que es condenado por la Biblia. Y eso me quedé pensando y vamos a leer ese texto. Jeremías 14:12. ¿Cómo es un ayuno cuando que a Dios no le agrada? 14:12. ¿Qué le pusiste su firma? Nada. Si alguien quiere leerlo. Cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré a espada, con hambre y peste. Interesante. Se quedó la memoria. Ok, dice, cuando ayunen, yo no escuché su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que les consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y por eso que es bueno tener mucho cuidado, ¿no?, cuando uno ayuna. Porque hay ayunos que a Dios no contesta. Y podemos ver los ayunos que ellos hacen. Por ejemplo, no comen un tiempo, no comen carne una semana o 40. algunos días, la cuaresma, no comen ningún tipo de carne. Es un ayuno que ellos hacen. Entonces, pero hay ayunos que a Dios no le gusta y ya leímos. ¿Qué más? Podemos ver las imágenes. Si hablamos de las imágenes, vamos a ver, pues, aunque en este tiempo dice que la Iglesia Católica ya no mucho está hablando de las imágenes, porque han cambiado los mandamientos, ya no lo ponen imágenes ellos, se pusieron otra cosa, porque como que algunos se dan cuenta que el escapulario, no sé si saben, ¿quién sabe qué es un escapulario? No sé si vieron algunas personas que ponen acá una fotito de la Virgen María y otro de otra Virgen, de otra santa. Ese es un escapulario. Dice que cuando uno lleva eso, cuando está lloviendo, no le va a caer un rayo y le va a proteger de muchos peligros, de un accidente, pero tiene que llevar eso. Eso es un escapulario, ¿verdad? Y hay muchas cosas más que tienen. Y las reliquias, pues, no decir mucho, ellos sí tienen muchas reliquias que a veces se han convertido en como que unas joyas que tienen mucho valor y han provocado incluso muchas guerras, ¿no? Porque ellos tienen bastantes cosas valiosas y las reliquias que adoran mucho, que quieren mucho porque cuesta mucho dinero. Y también son el peregrinaje y el rosario, y me faltó escribir la S, y todo eso, ¿no? Y eso ya vimos lo que es el culto ceremonial de la Iglesia Católica. Pero hay una doctrina bien fuerte también que ellos tienen, que es el infierno. Dice en sus creencias de ellos, en el infierno las almas que partieron de este mundo, ellos creen así, con pecado mortal, personal, son atormentados con penas eternas. Eso es lo que creen ellos. Y es una pena vindicativa, en tanto que Dios la inflige para satisfacer su justicia, a fin de restablecer el orden quebrantado. Las penas no tienen fin, son eternas para ellos. El Papa Inocencio III se expresó así acerca de las penas del infierno. La pena del pecado original es la carencia de visión de Dios. Las penas por el pecado actual es el tormento del infierno. Y es una doctrina muy fuerte en la Iglesia Católica, y también lo adquirieron muchas iglesias protestantes hoy en día.
Y pues nosotros no creemos en un infierno. La iglesia adventista no cree en un infierno. La iglesia adventista cree que cuando la Biblia habla de infierno, se refiere a una tumba, a un Seol, donde uno va cuando muere. Dice la Biblia que no tiene planes, no trabaja, no tiene nada. Simplemente desaparece. Nuestro cuerpo físico va a la tierra y simplemente allí. No pasa nada, no está sufriendo, porque eso no es bíblico. Pero ¿de dónde ellos trajeron esa idea de que si un hombre peca y no se arrepintió, entonces va a sufrir por toda la vida? ¿De dónde ellos adquirieron eso? Podemos mencionar a uno, Platón, un escritor griego. Él trajo esas ideas en la iglesia y los papas pues agarraron esa idea y pusieron en la iglesia sus doctrinas, de cuál no es bíblico. ¿Vieron? Así, porque la Biblia en sí dice, ¿no? Los que no van a ser salvos van a estar en el lago de fuego. Y así ellos lo dibujan, mira. La teología del Nuevo Testamento desconoce la existencia del infierno. No habla de... Podemos encontrar esa palabra de infierno en la Biblia, pero no se refiere a un infierno que está quemando, ardiendo, no. Se refiere al Seol, a la tumba. A eso se refiere el infierno. Tal como la presenta la teología católica para el escritor veterotestamentario, el infierno es el Seol o sepulcro. Es un lugar donde va todo el que muere, en donde los muertos inconscientemente permanecen en total oscuridad. Nadie alaba a Dios ni regresa a su antojo. No puede comunicarse con los vivos, pues no sabe nada. Eso dice la palabra de Dios, Eclesiastés 9:5. Pero en cambio la iglesia, la doctrina católica dice que allí en el infierno ellos están gritando y por eternidad, y por eternamente. Y eso no es, en la Biblia no se encuentra. Dice bien claro que cuando alguien muere, no puede comunicarse con los vivos. Pero en cambio hoy en día el espiritismo ha entrado en la televisión. Se ve que cuando tu familia muere, posiblemente te puede visitar a tu casa. Esa es la creencia que nos pusieron en la mente y que la iglesia del sistema papal o la iglesia católica sigue creyendo en eso. El cual solamente son doctrinas que sacaron no de la Biblia, sino de hombres filósofos como Platón, Aristóteles y muchos hombres griegos que creían mucho en las supersticiones. A la resurrección y por el poder de Dios todos salen del Seol para la nueva vida. Eso dice la Biblia. Me hubiera gustado poner los textos, creo que no tengo los textos ahí, pero cuando Cristo venga, los que confiaron en Él vamos a resucitar. No es que el cuerpo va a venir del cielo, porque si los cuerpos que mueren santos, los santos que mueren en este mundo, están ya en el cielo, entonces ¿para qué va a venir Jesús? No tiene sentido. Por eso que cuando uno muere y Cristo viene, y Cristo va a llamar a las personas que confiaron en Él y van a resucitar. No es que su alma va a venir del cielo, no. Por eso es que eso no es bíblico. Pero ¿cuál es la gran mentira que ellos inventaron en el infierno? ¿Por qué? Porque eso va a depender, por ejemplo, de la ganancia de la iglesia, ¿no? Y por eso existen los sacerdotes, que ellos abogan por tu alma, que está hoy en día más conocido como el purgatorio. Y el purgatorio no hay en la Biblia, no existe la palabra purgatorio en la Biblia. ¿Sabes quién lo trajo esa palabra purgatorio? ¿Quién se recuerda? Dante Alighieri, un italiano que escribió su obra famosa llamada La Divina Comedia. Yo le estudié en mi escuela a ese personaje porque me gustaban mucho los escritores. Y Dante Alighieri encontró esa palabra, inventó esa palabra purgatorio. ¿Y qué es purgatorio en sí? La enseñanza de Roma respecto al purgatorio es: Roma enseña que todos los que mueren en paz con la iglesia, pero no son perfectos, tienen que pasar por un periodo de purificación en un lugar llamado purgatorio. Nadie sabe dónde está ese lugar, nadie, pero se dice que está muy cerca del infierno.
Interesante, ¿ven cómo la acumularon bien bonito para decirte y cobrar la famosa indulgencia? En el pasado, pues, vamos a suponer, si yo fui católico y no me he portado tan bien como debe ser, me he portado un poquito bien, entonces esas personas van y allí están en el limbo, como la imagen que puse antes. Voy a regresar. Estos. Aquí están un poco medio angelitos, o un poquito medio, incluso los sacerdotes dice, pueden estar en el purgatorio también, porque hay sacerdotes que no se portaron bien, entonces, pero como fueron sacerdote, pueden tener chance de salvarse, y por eso aparecen allí. Hombres que ya no se van a salvar, incluso hay un escritor que dijo, ¿no? Los que no se portaron tan bueno o han sido bien malos, ellos van a estar sufriendo más tiempo en el purgatorio. Puede ser 100 años, 200 años. Pero los que se portaron nada más un poquito bien, pueden estar ahí nada más por un año o una semana. Y pueden ser descartados. Está tremendo. Entonces, ahí vamos adelante ya para terminar. Quedamos aquí. Ya leímos eso. Por esa causa acuden a celebrar misas por los difuntos y por los vivos. Acuden al confesionario para obtener del sacerdote el perdón. Entonces, si el purgatorio no existiera en la Iglesia Católica, no pudiera haber un sacerdote abogando por esa alma. Entonces, ese es el truco, por eso inventaron la doctrina, porque sin eso no saldría el negocio, ¿no? Cobrar el buen dinero cobran. Si es artista más, o si es drogadicto más. Pero es así, ciertamente es así. Una doctrina que no está basada en la Biblia. Una doctrina que solamente se copiaron de ciertos escritores famosos, como Dante Alighieri, como Platón, las ideas de la inmortalidad del alma, que no es bíblico. ¿Sí? ¿Quiso opinar alguien? Okay. Ya vamos a terminar. ¿Qué dice la Biblia y Elena G. White sobre el purgatorio? Las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, de la que se valió para aterrorizar a la muchedumbre, crédulas y supersticiones. Interesante, ¿eh? ¿Alguna vez en nuestra vida no fuimos supersticiosos? Bueno, yo cada día estoy viendo, no voy a decir nombre, pero increíble, hoy en día todavía vemos personas que van de su casa, salen a trabajar de acuerdo a cómo fue su sueño en la noche. Me quedé sorprendido. O sea, sueñas algo y depende de ese sueño, es porque bien te vas o no te vas a salir de tu casa, ten cuidado, porque este sueño fue así. Está tremendo eso. Necesitamos confiar más bien en su palabra y que el Espíritu Santo y Jesús se está yendo con nosotros. No lo que pasó en un sueño. Porque interpretar los sueños puede ser supersticioso, porque esa superstición fue introducido con los filósofos en el pasado. ¿Cuánto hoy en día no se ve en la iglesia?